Caso va a estar motivada por la pérdida de las colonias, de los vestigios del antiguo imperio que todavía nos quedaban, que en este caso, bueno, pues los vamos a ir viendo uno por uno. La pérdida de las colonias, digamos que el más conocido o el más importante de todos va a ser el tema de Cuba. La guerra de Cuba, de la que, bueno, pues dicen los refranes que vinimos cantando, que más se perdió en Cuba y vinimos cantando, tenemos que tener en cuenta que va a ser un movimiento independentista que se va a enfrentar a España para conseguir la independencia, es decir, la secesión de Cuba del imperio. La cuestión es que Cuba, Puerto Rico y Filipinas no se independizaron cuando el resto de países americanos se independizaron, porque la gran población étnica que había aquí, sobre todo esclavos negros que había en Cuba y en Puerto Rico, no querían independizarse de España, puesto que en otros países del Caribe, como por ejemplo Haití, donde había una altísima población esclava negra, cuando se independiza de Francia, los esclavos negros lo que hacen es matar a los blancos. Entonces, digamos que para evitar eso, los cubanos blancos que son esclavistas se mantienen fieles al imperio español y no se independizan hasta el año 1898, cuando la esclavitud está ya abolida. Entonces, la cuestión es una cuestión esclavista. Tenemos que destacar que el gran acontecimiento que va a hacer que Cuba se independice de España va a ser el apoyo que Estados Unidos le va a proporcionar, puesto que en este caso Estados Unidos tiene necesidad o digamos intereses por expandirse en el Mar Caribe, y Cuba va a ser uno de los países en los que más interesado va a estar, puesto que tiene unos productos tropicales que le vendría bien a Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Alentar el movimiento independentista cubano y, bueno, pues intervenir directamente en la guerra para independizar Cuba y tener influencia sobre este país. Para ello, como sabéis, y siempre hemos estado hablando un poquito de este tema, Estados Unidos necesita lo que se conoce con el nombre del casus belli. El casus belli, que siempre me esfuerzo en explicarlo, es el motivo de guerra que Estados Unidos necesita para que la opinión pública considere que la guerra es legítima y que es necesario que participe. Entonces, ¿qué es el casus belli en el caso de la guerra de Cuba? Pues cogieron uno de sus acorazados que estaba atracado en la bahía de Santiago de Cuba y lo volaron. Entonces, bueno, pues ellos mismos destruyeron su propio barco, le echaron la culpa a los españoles y ya tenían el casus belli para poder entrar, que es el caso del acorazado Maine, del que os dejo esta imagen que estáis viendo aquí. Es importante destacar que el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Cuba va a ser crucial y se va a conseguir la independencia precisamente gracias a este apoyo. Siendo en este caso otro de los elementos perdidos, pues al final España pierde Cuba y Puerto Rico es vendido a los Estados Unidos porque saben que lo van a perder también. Entonces, digamos que España lo que intenta es sacar tajada de alguna manera y se vende la colonia de Puerto Rico a los estadounidenses. Actualmente sigue siendo propiedad de Estados Unidos. Es decir, Puerto Rico está aspirando para convertirse en un estado con la igualdad de derechos que tienen los mismos estados de la Unión de Estados Unidos, pero desde 1898 su situación es que es una colonia que depende directamente de Estados Unidos. Y bueno, pues otro elemento que no está en América, sino que está en Asia, que son las Filipinas, que también Estados Unidos buscaba tener influencia en el Pacífico, y lo que hace es alentar el movimiento independentista que hay en las Filipinas para conseguir que Estados Unidos tenga influencia sobre este nuevo gobierno que se creará con su independencia. Entonces, bueno, pues uno de los episodios más conocidos de la independencia de Filipinas va a ser el de los últimos de Filipinas, del que os dejo este vídeo. ¡Atención! ¡De frente! ¡Paso de camino! ¡Ar!
yo te diré. Bien, realmente la independencia de Filipinas fue una criba y una masacre contra los filipinos que hablaban español, y los estadounidenses lo que buscaban era que la población fuese totalmente afín a las ideas norteamericanas. Y en este caso, bueno, pues cometieron atroces crímenes como el que os relata en este vídeo. El 30 de junio de 1898 comenzaba en Filipinas el sitio de Baler, uno de los episodios militares más impresionantes de la historia de España. Allí nació la leyenda de los últimos de Filipinas. En aquel año de 1898, los norteamericanos habían empezado a ejercer de gran potencia y su primera víctima estaba siendo España. Los yanquis sabían de nuestra debilidad y alentaron los movimientos independentistas en Filipinas y Cuba, últimos restos del viejo imperio español. En el caso de Filipinas, los trastornos habían sido menos graves que en Cuba, pero el archipiélago ardía en efervescencia revolucionaria. Filipinas era tierra española desde el lejano año de 1564. Es allí, en una remota aldea del distrito del Príncipe llamada Baler, donde iba a comenzar nuestra historia. Desde agosto de 1897, el Pacífico poblado había sido escenario de enfrentamientos entre los rebeldes tagalos escondidos en la selva y las tropas españolas enviadas de refuerzo. Hacia febrero de 1898 se instalan en Baler 50 hombres al mando de los tenientes Juan Alonso Zayas y Saturnino Martín Cerezo, bajo la autoridad del nuevo gobernador de la plaza, el capitán Enrique de las Morenas. La presencia del destacamento permite reponer el orden, pero en ese momento, cuando parece que la paz ha vuelto a Baler, los yanquis declaran la guerra a España. El 30 de julio, los tagalos, los nativos filipinos, lanzan un ataque contra la posición española. De las Morenas y sus hombres ya no tendrán otro objetivo que resistir a todo trance. Comenzaba un asedio que iba a durar 337 días. Nacía así la leyenda de los héroes de Baler. Los nuestros, aislados de todo contacto exterior, no saben que las Filipinas están cayendo bajo control norteamericano. Tampoco se enterarán de que España ha perdido la guerra. Día tras día, mes tras mes, los españoles aguantan los continuos ataques de los tagalos. Cuando se les acaben los víveres, comerán hierba, ratas, caracoles, pájaros. Los hombres van cayendo, pero su voluntad de resistencia es inquebrantable. Finalmente, un emisario español llegó a la posición con pruebas formales de que la guerra había terminado. Solo entonces los nuestros entregarán la plaza. Tras 337 días de asedio, los 33 supervivientes abandonan la aldea enarbolando la rojigualda entre un pasillo de filipinos que les presentaban armas. Esa fue la hazaña de los héroes de Baler. El presidente filipino, Aguinaldo, rindió honores a los héroes. Ahora bien, poco le duraría la gloria a Aguinaldo. En marzo de 1901, los americanos le apresaban. Los yanquis entraron a saco, arrasaron aldeas, quemaron iglesias, profanaron cementerios, ejecutaron masivamente a los civiles, con particular atención a los que hablaban español, y perpetraron, en suma, un auténtico genocidio. Se calcula que el número de víctimas alcanzó el 1.000.000 de personas. La población total de Filipinas en aquel momento era de 9 millones. La independencia filipina se deshizo bajo la represión norteamericana. Evidentemente, la caída de las colonias va a suponer para España un golpe económico y social. Desde el punto de vista económico, el dinero que estas colonias nos aportaban, pues por ejemplo Cuba en azúcar, Filipinas en productos tropicales, arroz, por ejemplo, todo eso, evidentemente va a generar un coste económico importante, además de la balanza comercial que tenemos siempre. Ellos nos dan materias primas y nosotros les enviamos productos elaborados, una relación colonial. Evidentemente, cuando se pierden las colonias, esta ventaja económica que suponía tener estos territorios bajo el control de España se pierde. Y todas las inversiones que se han hecho allí, pues al final van a ser un dinero perdido que España pierde, válgame la redundancia, justamente como consecuencia de la caída del imperio. Esto va a hacer que España necesite, al igual que los demás países europeos, tener colonias en el mundo, porque evidentemente la tónica de esa época era que los países mundiales tenían colonias en África, en Asia, y evidentemente esas colonias daban dinero. Pues España lo que busca y pretende es lo mismo que tienen
países como Francia o Inglaterra, y busca añadirse a la guerra colonial, que nos va a dar más quebradero de cabeza que satisfacciones con la famosa guerra de Marruecos. Y bueno, pues además también tenemos que tener en cuenta que van a morir muchísimos españoles en territorio hostil, en territorio extraño. Como consecuencia de las enfermedades tropicales, muchísima gente va a perder la vida, y esas enfermedades tropicales van a ser transmitidas a la población española directamente, pues gracias a la vuelta de los soldados que sobrevivieron en el imperio. Es decir, pues enfermedades como el paludismo, enfermedades como el beriberi, se van a transmitir justamente como consecuencia de estas guerras coloniales. Y bueno, pues ¿a quién se le culpa de todo este desastre? Se culpa a la reina. Evidentemente la reina no era la responsable, la reina María Cristina, la regente, no era la responsable del desastre español. Pero bueno, pues se piensa que lo mejor es culpar a la reina, declarar a Alfonso XIII mayor de edad, para ver si las cosas van a mejor. Como veremos a lo largo del tema, las cosas no fueron a mejor.